Bueno, aquí estamos con Miguel Ángel Toma, tenemos muchos spots políticos por todo lo que es la campaña electoral, así que rapidito me interesa muchísimo su opinión respecto a este nuevo sistema de pinchaduras telefónicas o escuchas. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Lorena? Un gusto. No, bueno, la opinión ya le he dado en muchísimas oportunidades, porque no es un problema solo de las observaciones judiciales, es mucho más complejo. El problema de la inteligencia, que es la legitimidad o no, más allá de las formalidades, de lo que se ha hecho con la ley de inteligencia, a partir de la cual se crea o se pasa las observaciones judiciales al área de la Procuración General de la Nación. Yo recuerdo que la ley 25.520, de la que soy coautor, se aprobó con más del 90% de apoyo de todos los sectores políticos representados en el Congreso. ¿Por qué? Porque se debatió durante un año. En aquel momento yo era opositor. Claro. Era el gobierno del doctor de la Rúa. El secretario de Inteligencia era Carlos Becerra. Bueno, nos pusimos a trabajar porque entendíamos que esta era una política de Estado. Y trabajamos muchísimo, 7, 8 meses, y logramos ese consenso porque participaron todas las fuerzas políticas. Entonces eso le da una legitimidad muy sólida a esta ley. ¿Qué pasó con la actual ley que genera esta nueva DICOM, entre otras cosas? Se aprobó entre gallos y medias noches, donde el oficialismo, aprovechando una mayoría absolutamente circunstancial y con el rechazo de toda la oposición, impuso manu militari una nueva ley de inteligencia, entre otras cosas que creaba o que pasaba las viejas observaciones judiciales al área de la Procuración, cosa que nos parece absolutamente inadmisible. No por una cuestión de naturaleza teórica, dónde deben estar o no las escuchas judiciales, sino fundamentalmente porque quien debe estar a cargo de eso tiene que tener mecanismos de control, que como acaba de decir la doctora Camaño, todavía no existe una implementación de ese tipo. Están armando un consejo asesor, lo están armando. La bicameral, y la bicameral, la CIDE tenía una bicameral y no... pero el problema es el siguiente, que no haya funcionado durante el kirchnerismo la bicameral no quiere decir que el control parlamentario sea sustancial a esta cuestión y no simplemente un consejo de asesores que por más entidad jurídica que puedan tener, no tienen la representación y la legitimidad que tiene un diputado y un senador. Yo pensé que tal vez podían entrar, qué sé yo, o la Auditoría General de la Nación o, digamos, algún organismo más técnico. Acá la discusión es a dónde iba a parar las observaciones judiciales. Claro. Si se hubiera querido sacar de donde estaba, cosa que es discutible, hay distintas opiniones, para buscar una ecuanimidad, un equilibrio y una independencia, no podría haberse trasladado a la Procuración General de la Nación. En todo caso, tendría que haberse trasladado a la Corte Suprema. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Suprema ha dado sobradas muestras de independencia frente al poder político, mientras que la Procuración General de la Nación, a través de quien ejerce el cargo, la doctora Gils Carbó, ha manifestado claramente, como lo ha dicho también la doctora Camaño, que pertenecen a justicia legítima, es decir, a una estructura que es o pertenece o adhiere a las posturas que el gobierno ha sostenido en su relación con el Poder Judicial, al que ha intentado avasallar sistemáticamente, como hemos visto. Usted recién en las preguntas que le hacía tocó 3 temas sensibles, el caso de Cabral, el caso de Fait, bueno, 2, y el caso Bonadío, sobre el cual no respondió. Pero bueno, a mí me parece que esto es esencial. Que no haya funcionado la comisión bicameral durante el kirchnerismo es parte de la política que el kirchnerismo se ha dado frente al Congreso, a lo que ha convertido en una mera escribanía. En el año 2014, la comisión bicameral, que tiene mayoría del kirchnerismo, se reunió solo 2 veces. No, sí, una vergüenza. Una vergüenza. Yo recuerdo que en el año 2002, 2003, que yo tuve que ejercer la conducción de la Secretaría de Inteligencia, yo todos los meses iba a la comisión bicameral o invitaba a la comisión para rendir cuentas. Funcionaba, existen actas, se publicaban, se hacían informes vinculados al cumplimiento o no. ¿Cómo es? Del plan de ¿Parrilli, si hoy inteligencia. quiere, podría presentarse en la bicameral como marca la ley? No, ¿O ya esto quedó desguazado porque la nueva ley no lo prevé? No, el problema es que la nueva ley lo prevé. El problema acá es de funcionamiento. Si la mayoría sigue teniendo el control de esa
de esa comisión, obviamente no va a funcionar, No, porque va a actuar como una simple legitimación, una escribanía que da fe de lo que otros dicen que hicieron y cómo lo hicieron. Ahora, esto que decía la doctora Camaño, que este nuevo sistema va a ser más transparente y va a estar menos viciado, en el sentido de que no se va a poder conseguir ante una sospecha algún juez que te firme algo y ya arrancar con la escucha telefónica. Me parece porque que está como más dividida la tarea. Me parece que la doctora Camaño ignora lo que dice la ley de inteligencia. Creo que no la ha leído bien. Yo le sugeriría que la abriera en detalle. La ley de inteligencia, la 25520 modificada por lo que crea la AFI, preveía una figura que se llamaba precausa. Es decir, si un organismo de inteligencia suponía que se estaba haciendo determinada actividad de narcotráfico o de terrorismo, o que se estaba armando una banda de secuestradores, por ejemplo, casos que me tocaron concretos actuar, yo iba al juez a través de un oficio y le decía, señor, tenemos estos elementos para determinar que existe la sospecha fundada de que se está por cometer un ilícito. Entonces el juez evaluaba los elementos que la inteligencia le hacía llegar y decidía si se abría o no una precausa. Si el juez decidía abrir la precausa, inmediatamente autorizaba las intercepciones telefónicas durante 60 días. Si a juicio del juez que había permitido esa precausa, a los 60 días no había elementos suficientes como para iniciar, ahora sí, una causa judicial, inmediatamente el juez decía, señores, se terminan aquí las escuchas telefónicas y todo lo obtenido durante esto se destruye porque afectaba la privacidad de las personas. Esta imagen y esta figura sigue existiendo. Me extraña que la doctora Camaño no la haya tenido en cuenta. Significa, insisto, que debiera leer en más detalle. Siempre estas acciones se han hecho sobre la base de la presencia y control judicial. Pero sabemos que la CIDE, más allá, y lo hemos visto en el Proyecto X también, tenía propia deliberación respecto a quién pinchar y a quién no, y con qué propósito. Más allá de que tal vez podía haber incluso un poder político, pero no había un juez, tal vez. No, lo que pasa es lo siguiente. La estructura de inteligencia tiene capacidades que están definidas por la ley. Va a depender mucho de la conducción que se ejerza respecto de lo que hagan los subordinados. Si existían estiusos, entre comillas, ¿no es cierto?, es porque había algún jefe o un secretario o subsecretario de inteligencia que avalaba determinadas conductas, que además, porque no existía una bicameral en poder del kirchnerismo que los controlara, tenían toda la potestad para hacer cualquier cosa, como de hecho ha ocurrido, lamentablemente, y algo peor. Y aquí sí interviene la política desde el punto de vista más negativo de la intervención política en las áreas de inteligencia, que es que cuando la presidenta Cristina Fernández pierde confianza en el espionaje interno que hacían desde la Secretaría de Inteligencia. De Nisman, ¿no? A partir de la denuncia. Mucho antes empieza a perder la confianza política en quienes conducía la Secretaría de Inteligencia. Sobre todo por el tema del vínculo con Comodoro Pi, los jueces y el avance de las causas judiciales contra el kirchnerismo. No, y otras cosas más, como por ejemplo no haberle avisado que Nisman estaba investigando la complicidad, o no haberle dicho que Massa se iba a presentar en las elecciones. Digamos, todo eso hizo perder la confianza política. Fíjese qué detalle, Lorena. Le hizo perder la confianza política porque no le habían informado cosas que no deben estar a cargo de un servicio de inteligencia, que es lo que piensa un político. Entonces, pierde la confianza y empieza sucesivamente a darle significación y trascendencia para el espionaje interno, prohibido por ley, a la estructura militar, como en las peores épocas del terrorismo de Estado. Entonces yo no puedo aceptar que ahora se busca la mayor transparencia, cuando durante 11 años del gobierno del kirchnerismo se han manipulado sistemáticamente los servicios de inteligencia en contra de lo que la ley dice. Esto recién empieza, así que lo comprometo para que vuelva a venir, más o menos para fin de año vamos a hacer una evaluación, a ver de cómo estamos con las escuchas. Gracias, Toma, por Lorena. Gracias a ustedes. Este programa lo tienen en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chau.